Señora Margarita Cedeño, primera dama de República Dominicana, que nos honra con su presencia. Señor Lorenzo Vargas, viceministro de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, colegas y presentes esta tarde. Esto de dar esta conferencia en la tarde de hoy marca el inicio de una actividad que a nuestro juicio debe marcar un hito en la difusión del pensamiento y ciencias de la complejidad aquí en Santo Domingo y de otras partes, porque me acaban de decir que de San Pedro de Macorís se van a integrar al diplomado colegas mañana, 4 creo que me dijeron, y ojalá vengan de Santiago de los Caballeros también. Y es el inicio precisamente del certificado de estudio tipo diplomado que mañana a las 6 de la tarde y todos los martes a partir de mañana de 6 de la tarde a 10 de la noche vamos a llevar a cabo aquí en Funglode. De paso les digo que va a ser en el aula 4 del piso 3 para que lo encuentren rápido mañana. Conmigo van a compartir el diplomado o el certificado de estudio 2 profesores españoles, Juan Manuel Valderas de la Universidad de Sevilla de las Ciencias Sociales y Álvaro Monero Vergareche de la Universidad del País Vasco en la parte de las Ciencias Naturales. Nosotros haremos el grueso del diplomado, pero ellos nos van a acompañar, Juan Manuel a final de octubre y Álvaro a final de noviembre. Se extenderá de septiembre a diciembre, mitad de diciembre, si mal no recuerdo el diplomado. Así que son todos ustedes bienvenidos. Mañana les vamos a dar otras informaciones de la logística, etcétera, ¿no? La página web que va a tener el diplomado nada más para los participantes, donde van a tener muchos materiales que les van a quedar después. De hecho, ya los que están inscritos pueden acceder, tienen que contactar a la compañera Yaina Casanova aquí en Funglode, en el tercer piso, y ella les da cómo acceder a la página web. Se las recomiendo porque ahí están todos los materiales, incluso los que deberíamos debatir mañana, que no sé si habrá tiempo porque algunos de ustedes no lo habrán leído. Pero bueno, esto a guisa de introducción y de articular esta charla de hoy con el inicio de este certificado de estudio. Yo he escogido para hoy un tema que es suficientemente general como para interesar a todos, y es este que ven ustedes en pantalla: el pensamiento y ciencias de la complejidad y la comunicación social. A través de este discurso mío, ustedes van a estar recibiendo la misma información. Todos ustedes van a estar recibiendo la misma información. Todos los que me están escuchando. Sin embargo, cada uno de ustedes la va a estar dotando de un sentido que es individual, es específico de cada uno de ustedes y es irrepetible. Cada uno de ustedes. No va a haber dos dotaciones de sentido a lo que yo le estoy diciendo que sean idénticas. Y ese sentido irrepetible, individualizado que ustedes le van a ir dando a lo que yo les digo, dimana no de otro lugar que del contexto existencial de cada uno de ustedes. Es decir, de su historia de vida, práctica, afectiva, intelectual, y de acuerdo a cómo articule o no articule, o articule más o articule menos la información que yo les comunico a ustedes, así estaré yo comunicándome en mayor o menor medida con uno u otro de ustedes, de acuerdo a ese contexto identitario con el cual articula más o menos la información que yo les estoy proporcionando. Y de esa manera yo me estaré comunicando más con algunos de ustedes, menos con otros, y eventualmente, espero que no sea así, si lo que yo estoy diciendo no articula con el contexto existencial de sentido de ustedes, con algunos de ustedes yo no me estaré comunicando, aunque esté 2 horas hablando aquí. Lo que quiere decir que a una misma información se le puede dar tanto sentido como contextos identitarios existan a la cual esta información se puede articular. ¿Ustedes me escuchan bien? De manera que la comunicación, por todas esas razones, no es sino la articulación de la información ya con uno, ya con otro de esos contextos de sentido, a partir de los cuales les llega a identificarse ustedes con ellos. Bueno, esquemáticamente esto puede ilustrarse de esa manera como ven en la lámina, ¿no? La comunicación es lo que articula información y la dotación de sentido identitario para la misma.
Por lo tanto, no podemos hablar de comunicación como si fuera algo independiente, por un lado de la información que vehicula y por supuesto de dónde proviene esa información, ni de los destinatarios a los cuales va dirigida, del sentido que se quiere que tenga o haga para ellos. Y lo primero que entonces tenemos que estar atentos, tanto más si somos investigadores que nos preocupamos por hurgar en las cualidades de la comunicación social, es cuál información, tanto en su contenido como en su forma, vehicula el proceso comunicativo y de dónde proviene esta información. Y además, qué sentido pretende el que comunica que tenga o que haga para aquellos a los que va destinado. Si vamos a investigar la comunicación, tenemos que estar atentos a estas vertientes de la misma. Y de ahí se desprende que la comunicación nunca es algo ingenuo, ni por una u otra información, ya bien por el origen, ya bien por el contenido, ya bien por la forma que escoge para comunicarse, o por el sentido que se quiere que haga o tenga para aquellos que la reciben. Si se hurga en esas dimensiones, se dará cuenta el que hurga más temprano que tarde que ninguna información es realmente ingenua, incluso aquellas que parezcan serlo. Y tampoco entonces la comunicación es un proceso, como a veces nos puede parecer, inmediato, es decir, que no tenga mediaciones, analítico, o sea, que podamos desmembrarlo sin perderla, lineal, es decir, que las consecuencias sean siempre proporcionales a las causas, ni transparente, o sea, de suyo evidente, sino que por lo contrario constituye un proceso lleno de mediaciones y a su vez que media entre cosas, holístico, es decir, una totalidad no desmembrable, no lineal, quiere decir consecuencias no siempre proporcionales a las causas, y opaco, es decir, que tiene ámbitos que no son evidentes de por sí mismos. De manera que para aprender adecuadamente los procesos de la comunicación social se hace necesario un enfoque precisamente que ponga en claro esas mediaciones, ese carácter holístico, ese carácter no lineal y ese tipo de pensamiento, como es el pensamiento y ciencias de la complejidad, precisamente reúne esas características. El pensamiento y ciencias de la complejidad tiene carácter holístico, no lineal, está organizado transdisciplinarmente y por lo tanto es muy convergente con la necesidad de hurgar en procesos como el de la comunicación social. Esas características que yo he venido describiendo de la comunicación social la hacen un proceso de carácter sistémico, es decir, cuyas propiedades no se reducen a las propiedades de los componentes que conjuga, mediada en redes sociotécnicas, como veremos más adelante, tiene carácter integral, no desmembrable. Como dijimos, las consecuencias no siempre de ellas son proporcionales a las causas y es un proceso abierto al entorno social en el cual se manifiesta. Y cuando un fenómeno presenta esas características de fenómeno emergente, mediado, en red, holístico, no lineal y abierto a su entorno, es el tipo de fenómeno que cada vez caracterizamos más como sistema complejo y que está necesitado de ser aprehendido con H intermedia e investigado de esa manera, como sistema complejo. En ocasiones se ha hecho recurso a lo que le llaman teoría de conflictos para aprehender aquellos conflictos que suscita la comunicación social. Y evidentemente es algo que es bueno y tiene determinados resultados positivos para la investigación de la comunicación social. Sin embargo, los propios cultivadores de la teoría de conflictos ya reconocen que no es suficiente con este tipo de enfoque para aprehender todas las características de la comunicación. Y no son suficientes porque la teoría de conflicto articula sobre todo con situaciones en las que tienen lugar intervenciones, procesos de participación pública, de negociación o conciliación entre las partes en conflicto, pero no caracteriza lo que llaman mapas mentales del conflicto. O sea, las cosas que permiten dotar de sentido, de uno o de otro sentido, o no dotar de sentido a las situaciones y los contenidos conflictivos. De manera que, incluyendo lo de la comunicación social, que es el que nos interesa esta tarde. Y son esos mapas mentales los que son especialmente interesantes para aprender las situaciones tensionales inherentes a los conflictos de la comunicación social. Por el contrario, las herramientas
cognitivas del pensamiento y ciencia de la complejidad son apropiadas para caracterizar eso que se llama en ocasiones paisaje o relieve de ajuste adaptativo del conflicto comunicacional, en nuestro caso, y proporciona una especie de perspectiva desde el futuro hacia el presente, lo que ayuda a comprender los conflictos en la comunicación desde el ángulo de la dotación de sentido o la ausencia de dotación de sentido en los procesos de la comunicación social. Y ya habíamos hablado de la importancia de lo que es dotar de sentido una u otra información para que haya comunicación. Ese carácter mediado y a su vez mediador del proceso de comunicación social viene dado porque la misma está tramada en verdaderas redes sociotécnicas en la sociedad. Vivimos en medio de redes sociotécnicas, nos demos cuenta o no. Somos parte de redes sociales porque somos seres humanos, pero es rara la red social en la que no está involucrado también determinados medios técnicos, sobre todo ahora con la profusión de las computadoras personales, los celulares, internet, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Estamos inmersos y somos nodos de una verdadera red sociotécnica. Y al mismo tiempo los dispositivos técnicos son manipulados, manejados por nosotros, los seres humanos. O sea que aunque algunas veces hablamos de redes humanas y por otro lado de redes técnicas, en realidad en ambos casos estamos simplificando el problema, reduciéndolo, porque en realidad lo que existe son verdaderas redes sociotécnicas. Allá abajo hay algunos lugares donde pueden ustedes ampliar si les interesa el tema de las redes sociotécnicas. El carácter holístico de cada proceso de comunicación viene dado porque si desmembramos en sus componentes el proceso de comunicación, lo perdemos. La comunicación es un fenómeno integral y que tiene que ser analizado, comprendido en ese su carácter de totalidad sistémica. El carácter no lineal de la comunicación viene dado, como ya hemos dicho, porque pequeños cambios, a veces en el contenido, a veces en la forma, producen grandes diferencias en los resultados de la comunicación social. Vamos a detenernos ahora en algunos fenómenos que por algunos se llaman fenómenos de unos pocos factores, en el sentido que son pequeños cambios, ¿no? Circunstancias no muy significativas, pero que producen en ocasiones verdaderos saltos cualitativos en los fenómenos emergentes de la comunicación social. Emergente quiere decir que emergen de abajo hacia arriba, de la vida cotidiana hacia la globalidad de la sociedad y que pueden cambiar bruscamente en ocasiones dos cosas muy importantes para la comunicación social, que son su conectividad espacial, o sea, la extensión de en el espacio de esa comunicación y la perdurabilidad en el tiempo de la misma. ¿Cuánto va a durar? Hay fenómenos de comunicación que tienen un rango muy circunscrito en el espacio y hay procesos de la comunicación que tienen una existencia muy efímera en el tiempo, ¿no? Y muchas veces lo que deseamos es que el proceso de comunicación social tenga una extensión apreciable, ya bien en la ciudad, ya bien en el país, a veces internacionalmente, y que además perdure en el tiempo, que no se olvide fácilmente, ¿no? Y hay fenómenos, algunos fenómenos que vamos a ver ahora de unos pocos factores, a veces inciden de manera enorme en esa conectividad espacial o perdurabilidad temporal de los fenómenos de la comunicación, y son los que son responsables de esa no linealidad del proceso de la comunicación. ¿Cómo aprovechar esa no linealidad entonces para lidiar con los procesos de comunicación? Ya que si son no lineales, ya que si esos procesos de pocos factores inciden en la no linealidad, ¿cómo podemos aprovecharlo? Vamos a mencionar algunos de ellos. Eso que ustedes están viendo ahí tiene que ver con cuando en un proceso de comunicación social se involucran ya bien medios técnicos o ya bien personas que se denominan por algunos como conectores, es decir, que le llegan a mucha gente. Todos conocemos personas que tienen múltiples relaciones, que conocen a muchísima gente, a veces en ámbitos de muy diversos desempeños profesionales en la sociedad, mientras que hay otra gente que conoce a muy poquita gente, que casi nada más que se relaciona con 3 o 4 y siempre con la gente del mismo tipo, ¿no? También seguramente ustedes conocen personas de los que podemos llamar a veces atesoradores, es decir, gente que sabe mucho de muchas cosas, son una especie de eruditos, de almacenes de información, mientras que otra gente sabe muy poquito, de muy poquitas cosas, ¿no? Y también ustedes seguramente conocen gente vendedora, esas que son capaces de convencer a otra gente de casi de cualquier cosa, mientras que hay otra gente que no convencen a nadie, aún de la cosa más plausible, porque no tienen ese don de gente, ¿no? Bueno, esos conectores, esos atesoradores y esos vendedores
y esa gente existe. Y a lo mejor en esta sala estoy casi seguro que debe haber más de uno, o un buen conector, o un buen atesorador, o un buen vendedor, ¿no? Tienen tremenda importancia para los procesos de la comunicación social. Y a veces son medios técnicos los que lo hacen. Y ustedes quieren cosas más conectoras que la Internet, que es un medio técnico. Bueno, eso ha conectado de una manera inverosímil hace 40 años a los procesos de comunicación. Y al mismo tiempo asesoradora. ¿Cuánta información se almacena en un banco de datos digital, ¿no? Que podemos poner en la librería del Congreso norteamericana, creo que está almacenada no sé en cuántos discos compactos. Increíble, ¿no? Y bueno, a través de los medios masivos de comunicación que se basan en los medios técnicos también, de comunicación en este caso, bueno, ¿cuántas cosas no se nos venden, ¿no? A veces las compramos, a veces no las compramos. A veces compramos las que no debemos comprar y no compramos las que debemos comprar, pero se nos vende. ¿Y con qué poder de convencimiento? ¿Con qué poder? La publicidad hoy en día, con la sofisticación que ha alcanzado, le mete a uno los productos por los ojos y a veces uno no tiene deseo de comprarlo y lo acaba comprándolo por lo bonito que está. En fin, todas estas cosas tienen que ver con que hacen que la información que se comunica tenga la potencialidad de articularse a múltiples contextos de sentido. Y acuérdense de las primeras láminas que yo pasé, que si no se articula contextos de sentido, no hay comunicación. Entonces, los conectores, los atesoradores, los vendedores, ya sean personas o medios técnicos, lo que logran es que esa información potencialmente se articule a múltiples contextos de sentido muy diferentes. Entonces, propician que un pequeño cambio tenga una enorme consecuencia. Un pequeño cambio técnico que haga que esa comunicación llegue a mucha gente, cambiar una persona y poner a una persona que sea un conector o un atesorador o un vendedor, puede cambiar totalmente el destino de una comunicación. En cuanto a la perdurabilidad, porque la lámina anterior se refería sobre todo a la conectividad espacial, y esta se va a referir a la perdurabilidad temporal, aunque como ustedes comprenderán no son ámbitos estancos. La conectividad espacial y la perdurabilidad temporal tienen también su articulación. Fenómenos como lo atendible de una información, o sea, que capte la atención de la gente, lo memorable de ella, que se quede en la memoria, y lo energizante, que movilice, tienen un efecto muy grande en la perdurabilidad de la información. Y muchas veces queremos vehicular informaciones muy correctas y muy importantes, pero de una manera que no capta la atención de la gente, no se les queda en la memoria a la gente y no energiza a la gente, no los moviliza. Y entonces a veces quedamos en segundo plano con otras informaciones que no tienen la importancia, ni incluso a veces la veracidad de la que queremos comunicar, pero que sin embargo captan más la atención de la gente, son más memorables, se les queda a la gente en la memoria por alguna característica y los moviliza en un otro sentido. A veces no el mejor. Entonces hay que prestarle atención a estos factores, porque no es, por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto que está ahí, notemos que nos guste o no nos guste, y de hecho no nos gusta, que estos factores que inciden muchas veces en la conectividad y en la perdurabilidad de la información no se centran en lo verdadero o lo falso de la comunicación. Puede ser una información totalmente falsa y sin embargo por el carácter atendible, memorable, energizante que tiene, logra comunicarse de una manera tremenda. O porque emplea ese tipo de gente o ese tipo de medio técnico, conector, atesorador, vendedor, llega a una cantidad de contextos de sentido con los cuales se articula. Y sin embargo el contenido que está vinculando es falso, es una media verdad o es una mentira. Y la información que lleva un contenido verídico, si no está vinculada de esa manera, pues se queda en un círculo inmediato, no perdura, ¿no? En fin. Y eso es, la consecuencia es esta, que ustedes leen tan bien o mejor que yo, por lo tanto no voy a repetir, eso que está en la pantalla. Que todos, no quiero decir que ni todos los medios hagan esto, ni que siempre ocurra esto, pero ustedes saben que algunos medios lo hacen en cualquier país, y suceden estas cosas, ¿no? Y esas características de la información a veces van dirigidas a deslegitimar sencillamente a un adversario, a deslegitimarlo, ¿no? Con medias verdades, con falsedades, pero muy duchos en el carácter
comunicativo de la información y logran descalificar a cualquiera. Entonces de lo que se trata es de intentar al menos propiciar, y si se puede lograr, esos saltos cualitativos en la conectividad espacial y en la perdurabilidad en el tiempo de la comunicación que sea verídica y que sea deseable. Y por supuesto propiciar, eliminar esos saltos cuando la comunicación vehicule una falsedad o no sea deseable socialmente o humanamente. Eso se dice muy fácil, pero en la práctica a veces es muy complicado. Pero en última instancia lo que decide que se esté comunicando algo o no es aquello por lo que comenzamos nuestra intervención. Que la información que vehicula la comunicación articule o no articule con los contextos de sentido de aquellos con quienes aspiramos a comunicar. Y es precisamente esa falta de adecuación entre la información que damos y el contexto de sentido al que pretendemos que se articule lo que echa a perder y torna inútil mucha comunicación, por bien intencionada que ésta esté. Vamos a poner un ejemplo, ese que está ahí. Cuando se hace hincapié en lo importante de los avances de uno u otro país, en los índices macroeconómicos, pero esos avances reales, cierto, no han calado hasta la vida cotidiana de la gente. Y entonces eso hace que esas informaciones a nivel global tengan poco sentido para el contexto cotidiano de los hombres y las mujeres de la calle, porque eso no se ha traducido en mejoras o cambios en su vida. O sea, no tiene mucho sentido para ellos. Creo que cualquiera de ustedes puede poner otros ejemplos, incluso más elocuentes que este. De manera que la comunicación, por todo lo que hemos hablado, presenta una dinámica, es decir, una manera de cambiar y transformarse, que es emergente, de abajo hacia arriba, no lineal. Cambios pequeños pueden dar enormes consecuencias y siempre está en interacción con su entorno. Y esas son características de lo que denominamos como una dinámica compleja. Complejidad que estamos cada vez más constatando en el mundo, en la naturaleza, en la sociedad, en la subjetividad humana, y que está necesitada. Y bueno, de eso se trata precisamente en el diplomado que comienza mañana, de elaborar estrategias de indagación para aprehender y caracterizar esas dinámicas complejas, sociales, naturales, de la subjetividad humana, y entre ellas la de la comunicación social. Entonces podemos preguntarnos, bueno, está muy bien Sotolongo, la complejidad está ahí, pero incluso en los procesos de comunicación. Entonces, ¿por qué hasta ahora no habíamos hablado tanto de complejidad? Y de lo que hablábamos era de analizar partes desmembradas de totalidades, de simplificar. Hablábamos, si se quiere, de lo simple, ¿no? De simplicidad y no de complejidad. ¿Por qué ahora estamos hablando de complejidad? Si siempre ha estado ahí, ¿por qué nos había eludido? O más bien, ¿por qué la habíamos eludido? Entonces vamos ahora en las próximas láminas a tratar de argumentar por qué, entre otras cosas, la complejidad nos había eludido, o más bien por qué nosotros en los modelos que construíamos en las ciencias naturales, sociales, etcétera, la habíamos eludido. Y cuando los científicos, que son gente inteligente, quieren eludir algo, generalmente lo eluden, porque para eso son inteligentes, ¿no? Lo que no lo dicen. Ellos saben que lo están eludiendo, pero no lo decimos, porque yo soy parte de eso también. Bueno, ahora lo estoy diciendo, porque ya soy filósofo. Bueno, muchas investigaciones de la ciencia tradicional han construido modelos sociales, estamos hablando de comunicación social, que no son capaces de prever adecuadamente ni aprender los comportamientos de los procesos reales, individuales ni colectivos, incluyendo los de la comunicación, sobre todo cuando tienen que ver con periodos largos de tiempo, ¿no? Como que los modelos no dan para eso, ¿no? Y eso está vinculado, entre otras cosas, a que no captan esos modelos tradicionales, cómo es ese emerger de abajo para arriba, cómo es ese mutar, cambiar, y cómo es ese diseminarse por la sociedad de los fenómenos, de muchos fenómenos, incluyendo el de la comunicación social. Esos modelos están poco apropiados para captar cómo surgen, cómo se difuminan, qué alcance tienen, qué perdurabilidad tienen. Captan otras cosas, pero no precisamente estas cosas, que son muy importantes, sobre todo en los fenómenos que nos conciernen esta tarde, que es la comunicación social. Y por lo tanto, esos modelos no han sido proclives a evidenciar eso que llamamos complejidad del mundo, ese carácter emergente, no lineal, abierto al entorno, ni en la naturaleza, ni en lo social, ni en la subjetividad de los seres humanos.
Ahora, ¿por qué nos habíamos eludido o nos había eludido la complejidad en esos modelos? Vamos ahora en la próxima lámina a describir algunas limitaciones de esos modelos que han impedido que tengan capacidad explicativa para evidenciar la complejidad. Como ustedes leen igual o mejor que yo, no voy a leerlo, sino sencillamente voy a dejar un ratico que ustedes lo leen, ¿no? Son modelos que racionalizan, que optimizan, que maximizan los procesos, las conductas, las circunstancias, o que homogeneizan, promedian, ¿no? Siempre tratan de buscar cosas representativas, ¿no? Que a veces resultan representativas de nada, porque son promedio y nadie es un promedio, ¿no? ¿Ya vieron la lámina? Bueno, estas son otras limitaciones que no han ayudado a que la complejidad se ponga en evidencia. A veces hacemos modelos de las totalidades, pero sin detallar los componentes que la conforman. Son lo que se llaman las malas holísticas. Y a veces nos detenemos en las partes y olvidamos la totalidad, de las cuales las desmembramos. Son los llamados reduccionismos. Y también muchos modelos que buscan a toda costa equilibrios. Sobre todo aquí sé que hay economistas. Los economistas saben que, como les gusta a los economistas, los modelos que buscan equilibrio. ¿Verdad, Ramón? Bueno, vamos a examinar ahora más de cerca cada una de esas facetas que yo le he en las láminas anteriores puesto. Cada una de ellas vamos a detallarla un poquitico más. En el caso de los modelos que racionalizan, que optimizan, que maximizan, estas son dos características que tampoco ayudan, o a través de las cuales la complejidad no se evidencia, ¿no? O sea, se considera que los individuos, los seres humanos, actuamos racionalmente y que esa racionalidad es necesaria o a veces suficiente para que alcancemos los resultados deseados. Los economistas saben muy bien que hay una teoría que ha tenido mucha boga en los últimos decenios, el del rational choice, ¿no? La decisión racional en algunos ámbitos. El único problema es que la vida no se comporta así, ¿no? Nunca, por lo general, ya lo vamos a hablar de ello, no hacemos ese rational choice. Casi siempre hacemos el irrational choice. Pero a nadie se le ocurriría ponerle una teoría, la del irrational choice, porque nadie le haría caso, ¿no? Y bueno, también la creencia de que los agentes sociales actúan siempre optimizando su ciclo de vida y maximizando siempre su propio beneficio. Por contraintuitivo. Esto parece muy, muy lógico, muy intuitivo, pero ustedes saben que la más ilógica de las cosas es la lógica, ¿no? Parecería muy lógico que los seres humanos siempre actuáramos racionalmente. Para eso estamos dotados de razón, pero olvidamos que estamos dotados de pasión también, ¿no? Y parecería muy lógico que siempre optimizáramos y siempre maximizáramos siempre nuestras acciones en nuestro propio beneficio. Bueno, pero es que casi nunca tenemos la información necesaria para hacerlo. Creemos que la tenemos, ¿no? Estas son, en el caso de los modelos que homogeneizan y promedian y buscan a toda costa situaciones o agentes representativas, circunstancias que tampoco han ayudado a que la complejidad se ponga en evidencia, ¿no? Promediar siempre sujetos y conductas típicos, procesos o situaciones medias. No se consideran trayectorias evolutivas. Cuando usted tiene algo promedio, usted liquida la evolución, porque la evolución, algo evoluciona de menos a más, de más a menos, de mejor a peor, de peor a mejor. No es un promedio, el promedio es lo que no evoluciona, ¿no? Usted tiene un promedio, ya liquidó la evolución, ¿no? Al mismo tiempo que los resultados de las trayectorias evolutivas muchas veces se consideran que siempre son adaptativas, cuando se consideran que evolucionamos siempre para adaptarnos, pero hay cursos evolutivos que son inadaptativos también, y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y no se tienen en cuenta. Y por último, en muchos modelos sociales se parte de que como si todas las generaciones fueran igual, ¿no? Y cada generación tiene sus diferencias. Lo que fue un logro para una generación, para la otra generación que vino detrás es ya algo logrado. Yo me acuerdo a mi hija que yo en La Habana le hablaba de las bondades de la medicina gratis, como una cosa tremenda, y me decía, ay papi, la medicina gratis, pero claro, ¿cómo no va a ser gratis?
¿no? Que la educación gratis. Ay, papi, pero claro, la educación gratis. ¿Cómo es? Lo que para la generación mía fue un logro social en mi país, la educación gratis. Para mí era algo ya que no tenía demasiado valor porque era, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿No? Pero ella quería otras cosas. Y otras cosas que a veces la generación anterior, por X razones, no les puede dar. Y ahí vienen los problemas generacionales que hay que tener en cuenta en los modelos. Y a esa generación le va a pasar lo mismo, ¿no? Y entonces yo digo siempre que cada generación ha dicho que la juventud está perdida. Cuando yo era joven decía que mi juventud estaba perdida. Cuando yo me hacía la mota del Elvis Presley, porque yo algún día tuve pelo, y me hacía la mota del Elvis Presley y me jorobaba los cuellos, mi juventud estaba perdida. Mis padres me miraban así y decían, está perdido. Hoy yo no digo lo mismo porque yo sé que ninguna juventud está perdida, pero hay colegas míos que dicen que la juventud está perdida, ¿no? Y esa juventud de hoy, cuando tenga mi edad, va a decir, la juventud está perdida. Y ninguna juventud está perdida. Nunca. Es más, lo que a veces andamos perdidos somos nosotros. Y es que la sociedad evoluciona, ¿no? Y pare diferentes valores. Los valores no se comunican, los valores vienen de la sociedad y se interiorizan y se desarrollan desde el interior. Y si la sociedad cambia, ¿y qué sociedad no cambia? Empieza a generar valores diferentes y se interiorizan y se desarrollan unos valores diferentes. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, en el caso de los modelos que son malas holísticas o reduccionismo, estas son algunas de las circunstancias a través de las cuales se plasma ese mal holismo o ese reduccionismo, ¿no? Partimos de unidades, sociedades enteras sin desmembrarlas, desmembrarla no, porque no hay que desmembrarla, sin tener en cuenta la red de componentes de ella, o al revés, cogemos un ámbito, el ámbito económico, y a regodearse con el ámbito económico los economistas, el ámbito político, y a regodearse con el ámbito político los politólogos, lo comunitario, y a regodearse con lo comunitario los sociólogos, lo cultural, y a regodearse con lo cultural los culturólogos. Y está muy bien, lo único que cada cual tiene que acordarse, que la política impacta a la economía, que la economía impacta a la política, que lo sociológico impacta a las dos, que lo cultural impacta a todo y que todo impacta a lo cultural, ¿no? Y a veces eso no se hace, ¿no? Y yo no voy a poner de nuevo de ejemplo a los economistas porque Ramón y el otro colega cuando me van a esperar a la salida, pero yo pienso que los economistas a veces son los que más adolecen de esto, ¿no? No se ve el hombre por ningún lado en la economía, que si modelo tal, que si la optimización, ¿y dónde está el hombre? Que es el que sufre o disfruta de la economía, ¿no? Prometo que es el último ejemplo de economía. Yo quiero mucho a los economistas, he trabajado mucho con ellos, pero, ¿no? Como decía Aristóteles, Platón es mi amigo, pero la verdad me es más cara. Bueno, mire aquí, los equilibrios, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿no? Muchos modelos que buscan el equilibrio, como nos gustan los equilibrios en los modelos. Pero a veces buscamos equilibrios que no existen, sencillamente. O a veces buscamos equilibrios que existen, pero no son obtenibles en la realidad de la vida, ¿no? O a veces son obtenibles, pero en una escala de tiempo que los torna totalmente inaceptables para lo que estamos. Cuando se venga ese equilibrio, ya todos los que lo estudiaron están 3 varas bajo tierra. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Y la teoría social está llena de esto, y sobre todo la teoría económica está llena de estos modelos de equilibrio. Entonces, ahí se resumen en esa lámina algunas de las características que hemos mencionado antes, creo que añadí algunas otras, de los modelos que llamamos simples. Pero no peyoraticen la palabra simple, no es que sean modelos simples, que no sirven para nada, ¿no? Son modelos simples que han dado mucho, pero que no han revelado la complejidad del mundo, ¿no? Les voy a dar tiempo para que lean la lámina. La palabra que falta ahí abajo es entorno. Parece que el último renglón, yo no me había dado cuenta, siempre queda un poquito cortado. ¿Ya lo tuvieron tiempo de leer? De ese tipo de modelos son de los que no vamos a ocuparnos en el certificado de estudio. Y en el trabajo final del certificado de estudio, ustedes no deberían entregar un modelo de ese tipo si quieren aprobar el certificado de estudio. Bueno, pero afortunadamente, junto a todo esto que hemos visto, han comenzado a existir ciertas circunstancias de índole epocal. Perdón, me adelanté, no, porque hay una lámina que se parece a esto, no. Además de lo que hemos dicho, hay otras circunstancias de tipo epocal ya, metodológicos generales, que tampoco han ayudado a
evidenciar la complejidad. Y son estas tres que están ahí. Que en una conferencia que yo tuve el gusto de dar acá en Funglode el año pasado, hablamos bastante de esto, ¿no? El carácter analítico, es decir, desmembrar las totalidades para analizar, por eso analítico las partes, la linealidad, pequeñas causas, siempre pequeñas consecuencias, grandes causas, siempre grandes consecuencias, y la organización disciplinar del conocimiento. Esas tres características del saber moderno del 17 a bien entrado el siglo XX tampoco han ayudado a que la complejidad se ponga en evidencia. La linealidad, el analitismo viene de acá, viene de Descartes, de esa obra suya, Recursos del Método, y otras en las que, bueno, nos decía que había que buscar cosas, ideas claras y distintas, ¿no? Y ese pensamiento que ustedes ven ahí. Entonces, se empieza con aquello, la totalidad, y se termina con esto, ¿no? Para ser justo con Descartes, hay que decir que este no es todo Descartes. Descartes también escribió el Tratado de las Pasiones, donde trata otras cosas que no tienen que ver con esto. A veces es un poco injusto con Descartes. La linealidad, bueno, buscamos la obsesión por las líneas en los gráficos, ¿no? Ahí tienen, cuando una variable experimenta un incremento R, que a su vez ocasiona un incremento R en la otra, bueno, pues tenemos la linealidad que tanto les gusta a los matemáticos y que buscamos a toda costa en nuestros experimentos. A veces forzando la realidad en los laboratorios a tal punto que sí, acabamos con un fenómeno lineal, pero lo que hemos acabado es de constreñir el fenómeno tanto que ya no se parece en nada al que ocurre de manera natural. Y además la organización disciplinar en que ha quedado organizado el conocimiento de la modernidad. Disciplinas, especialidades, especializaciones, cada una con su jerga. Esto ocasionó a partir de los años 60 todo un movimiento que ustedes conocen mejor que yo, hacia la multidisciplina, hacia la interdisciplina, pero que no trasciende en la mentalidad disciplinar, ¿no? Y para las que basta con la formación que usted tiene. Usted es físico, usted es químico, usted es sociólogo, usted es psicólogo. A usted le basta su formación de físico, de químico, de psicólogo, de ingeniero, de economista, de lo que sea, para hacer multidisciplina o para hacer interdisciplina. Porque lo que usted hace es, ¿no? Veremos ahora que, con otras colegas que también tienen una formación disciplinar. Pero la transdisciplina pretende trascender la mentalidad disciplinar y entonces exige un tiempo de formación propia. Y por eso el diplomado, por eso otros cursos. No basta con la formación disciplinar para hacer transdisciplina. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? La multidisciplina indaga con el concurso de diversas disciplinas un objeto de estudio que ya antes existía en una de ellas. La biofísica, la bioquímica, la biofísico-química estudian objetos de estudio biológicos que eran los tradicionales de la biología, pero que a partir, sobre todo de los 50, 60, empezaron a estudiarse con ayuda de la biología, pero de la física, de la química, etcétera, etcétera. Pero ya ese objeto de estudio existía. La interdisciplina indaga con el concurso de otras disciplinas, por lo tanto presupone la multidisciplina, algo que tiene que construir, un objeto de estudio que tiene que construir, ¿no? Que no existía previamente en ninguna de ellas. Por lo tanto, la interdisciplina es más difícil que la multidisciplina. Y yo siempre digo que muchas cosas que se dicen que son interdisciplinas, cuando usted las estudia detenidamente se da cuenta que de interdisciplina tiene muy poco que son realmente multidisciplinas, porque no construyen un objeto de estudio nuevo. Pero ni una ni otra trasciende la mentalidad disciplinar. Usted no tiene que formarse en la multidisciplina, usted no tiene que formarse en la interdisciplina, le basta con su formación disciplinar. Lo que tiene que aprender a dialogar multilateralmente en la multidisciplina y a interrelacionarse con la interdisciplina, con los demás colegas, ¿no? Y eso, pero eso ya más bien una actitud y una habilidad social, digamos, ¿no? de la interacción social más que del saber. Hay gente que no puede hacer multidisciplina y disciplina, pero no porque no sean duchos en su disciplina, sino porque no saben dialogar con otros, no quieren imponer su punto de vista, no saben interrelacionarse con otros. Yo he conocido colegas muy buenos en mi país y que usted no puede ponerlo en un colectivo a hacer multidisciplina porque son personalidades muy fuertes que se quieren imponer su punto y son buenos, autoridades en su materia, pero ¿no? En un colectivo crean problemas porque no son capaces de
ver la parte de verdad que pueden aprender del otro colega o de la otra disciplina. Bueno, la transdisciplina entonces, por el contrario, lo que hace es construir un nuevo cuerpo de saber, a partir de nociones, conceptos, métodos, etcétera, de todas las disciplinas, incluso de disciplinas que están muy alejadas entre sí, naturales, sociales, tecnológicas, ¿no? Y no sustituye a las disciplinas, sino le devuelve ese cuerpo de saber transversal a las disciplinas. Por eso no es suficiente con la formación disciplinar para ser transdisciplina. Hay que formarse en ese cuerpo de saber específico que constituye la transdisciplina. En el caso nuestro, en el cuerpo de saber que son la ciencia y el pensamiento de la complejidad. Pero hay otro, en el cuerpo de saber bioético, que constituye la bioética, que construye la bioética, que también es transdisciplinar. Tenemos aquí al colega Pedro Luis Castellano, que sabe más de eso que yo. El ambientalismo holístico también es un campo transdisciplinar. Los enfoques ciencia, tecnología, sociedad, que tenemos aquí a Andrés Merejo, que se desarrolla en ese sentido, es también un campo transdisciplinar. No basta la formación disciplinar para ser transdisciplinar, ni en complejidad, ni en bioética, ni en ambientalismo holístico, ni en CTS, ¿no? Se necesita formarse en ese saber transdisciplinar. Por eso hay que ir a diplomado, hay que leer autodidactamente, hay que pasar cursos, y en eso pasa 1 año, 2 años, 3 años. Lo tuve que hacer yo, lo tuvieron que hacer mis colegas allá en La Habana, en la cátedra que yo creé, y los entusiastas de la complejidad dominicana, como a mí me gusta llamarle, lo están haciendo ahora, y por eso mañana vamos a empezar un diplomado. Entonces la transdisciplina le dota a las disciplinas, yo siempre lo digo, de unas gafas o lentes que son holísticos, son no lineales y son transdisciplinares, pero que cada uno de ustedes tiene que construírselo si quiere, y eso es lo que quiere decir que hay que formarse. Esos lentes no están preparaditos para que ustedes cojan y se los pongan. Ustedes tienen que construírselo. Eso quiere decir, tienen que pasar un tiempito, ¿no? Formándose en el cuerpo de saber transdisciplinar. Pero cuando se los pongan, cuando se los construyan, les aseguro que ustedes van a ver en el objeto de estudio que siempre han estudiado, porque nadie deja de ser lo que es. El economista no tiene que dejar de ser economista, el físico, el biólogo, el sociólogo, el psicólogo. Va a comenzar a ver en los objetos de estudio tradicionales cosas no lineales, holísticas, y con el concurso del saber transdisciplinar que antes no veía. Se los aseguro. Y el que no, ahora, por supuesto que esto es voluntario. El que no quiera construirse esos espejuelos y no se los va a poder poner y va a seguir trabajando, no hay problema. La ciencia tradicional va a seguir sirviendo para lo que siempre ha servido. Pero no va a poder entonces, el que no se los construya y no se los pueda poner, por lo tanto, no va a poder marchar al ritmo que va a marchar el saber y que está marchando ya, y sobre todo va a marchar en el siglo XXI. En otras palabras, se va a quedar atrás. Por buena gente que sea. Entonces, aunque ya me imagino que ustedes estén cansados de que yo les diga circunstancias que no han puesto en evidencia la complejidad, todavía faltan algunas. Y vamos a mencionar otras ahora. Otras circunstancias en las que probablemente ustedes no hayan meditado mucho, porque yo tampoco había meditado mucho. ¿No? La ciencia tradicional, incluso la cuantitativa, que se supone que sea la madre de la manera tradicional de ser ciencia, la de la física, la de la química, la de las matemáticas, cuantitativa, etcétera, basaba sus descripciones en términos de números, ¿no? Términos de números. Y en general, cuando hablamos en términos de números, esa ciencia consideraba la magnitud del número como la propiedad más relevante del número. 30 es mayor que 20, 150 es mucho mayor que 2, ¿no? 10.000 millones es mucho mayor que 5, 30 es menor que 60, la magnitud del número. Y no, por ejemplo, la secuencia de dígitos en los números. También la ciencia tradicional ha operado con ecuaciones que fungen como constreñimiento de los fenómenos estudiados y no con fenómenos basados en reglas. Y además, esas ecuaciones generalmente se apoyan en funciones continuas y no en elementos discretos. Yo les confieso que yo, que por formación básica físico, que estaba acostumbrado a hacer estas cosas, realmente las hacía porque era la manera tradicional de hacer cosas. Pero nunca había meditado realmente que efectivamente, ¿no? Era con un tipo de concepción acerca de los números, con el tipo de funciones, sí más o menos se sabía que las funciones continuas son las buenas porque son derivables, etcétera, no tienen discontinuidades, y eso matemáticamente es muy, muy favorable, pero en general son cosas que
yo por lo menos sobre la escuela no había reflexionado mucho. Y esto contrasta precisamente con aquello en que se están basando los nuevos modelos computacionales, ¿no? Los modelos computacionales se basan en secuencias de reglas que operan sobre elementos discretos, que era en lo que no se basaban los modelos tradicionales, que se basaban en funciones continuas, sobre números, sobre la magnitud de los números, ¿no? Y no en sistemas de secuencias de reglas que operaban sobre elementos discretos. Y esto está propiciando, un poco para sorpresa de todos, ¿no?, evidenciar la complejidad, incluso para sorpresa de los informáticos y de los fanáticos de la computación, porque esto fue porque fue, ¿no? No se hizo para esto, ha ido emergiendo, ¿no? Porque si las computadoras empezaron sobre todo para procesar gran cantidad de datos, ¿no?, para ser grandes procesadores de datos, pero han ido evolucionando y se han convertido en una herramienta de modelación importantísima por esas características, porque la secuencia de reglas sobre elementos discretos ayuda a evidenciar la complejidad del mundo mucho más y más fácil que los modelos tradicionales. Bueno, esta era la lámina a la que yo me quise adelantar, ¿no? Afortunadamente estamos siendo contemporáneos del último tercio del recién finalizado siglo de una nueva ventana cultural en el seno de la cultura contemporánea que nos está evidenciando la complejidad del mundo. Junto a esos modelos tradicionales está emergiendo una nueva ventana que nos permite construir otros modelos. ¿Qué está posibilitando ver ya con la ayuda de los lentes esos que yo les mencionaba, transdisciplinares, holísticos y no lineales, a los que miran por esa ventana? ¿Qué es lo que están viendo ya? Yo les voy ahora a poner, creo que son 3 diapositivas o 4, que no las voy a comentar mucho, voy nada más que a dejar que ustedes las lean. Solo les voy a hacer notar lo siguiente: esa ventana cultural, metafóricamente hablando, se abrió en el último tercio del siglo XX. Está recién abierta, está entreabierta nada más. Y es una de esas ventanas culturales que se abre en la cultura, en el seno de la cultura de una época, que permite empezar a explorar el mundo de una manera hasta entonces inédita. Todos ustedes conocen otra ventana análoga, la que se abrió en el siglo XVII en el seno de la cultura de aquella época, que permitió comenzar a explorar el mundo de una manera que hasta entonces era imposible. Hoy sabemos que esa ventana es la ventana de la ciencia, pero hasta ese momento el mundo no se exploraba científicamente, se exploraba escolástica, autoritaria, especulativamente. Se abrió aquella ventana en el 17, recién se entreabrió y empezaron alguna gente como Galileo, como Newton, como Descartes a mirar a través de esa ventana y empezaron a ver cosas, ¿no?, que hoy se nos antojan limitadas, lineales, disciplinares, analíticas, pero que constituyeron un enorme progreso con respecto a aquellas preguntas de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, que es la que predominaba en las disputas entre los escolásticos, ¿no? Bueno, hoy se está entreabriendo una ventana. Bueno, esa ventana del siglo XVII ya no está entreabierta, ya está así, abierta totalmente, porque son 4 siglos, XVII, XVIII, XIX y buena parte del XX, de la gente empujando esa ventana y abriéndola al mundo. Bueno, ¿por qué yo les digo todo esto? Porque es importante que ustedes se den cuenta que tenemos el privilegio de estar siendo contemporáneos de una nueva ventana cultural en el seno de la cultura contemporánea, que está permitiendo comenzar a ver el mundo y a explorarlo de una manera hasta ahora inédita. ¿Qué manera? La de la complejidad, holística, no lineal, transdisciplinar. Y vamos a empezar a ver cosas por ahí que no pensábamos ni que existían. Entonces, en las láminas que vienen, y está entreabierta nada más, yo en las láminas que vienen les voy a poner lo que ya se está viendo a través de esa ventana y está entreabierta. Imagínense ustedes cuando entre los entusiastas de la complejidad de Santo Domingo y los de La Habana y los de otros lares que son mucho más conocidos que nosotros, empujemos esa ventana y está así. Por supuesto que muchos de nosotros no vamos a ver esa ventana así, como no vieron Descartes, Newton y Galileo la ventana aquella de la ciencia abierta, pero ellos fueron las que le dieron el empujón inicial. Entonces tenemos ese privilegio de poderle darle el empujón inicial a una ventana que recién está abierta y que cuando se abra va a producir enormes beneficios para el saber humano. Bueno, ahí está. Los puntos suspensivos arriba y abajo, bueno, ahí le voy a decir siempre la última letra, la última línea porque no sale. Quiere decir que la lista es incompleta. Podría empezar por otro y terminar por otro. Lo que dice abajo es una nueva comprensión acerca de vivir con sentido y no preguntarse solo por el sentido de la vida. No es lo mismo el sentido de la vida que vivir con sentido. Y no es lo mismo la existencia de la forma que las formas de la existencia, ¿no?
La existencia de la forma es saber cómo advienen las formas, la morfogénesis. Y vivir con sentido es dotar de sentido una vida, ¿no? Es mucho más que meditar acerca del sentido de la vida mientras vivimos sin sentido o estudiar la forma de existencia y no sabemos cómo vienen a la existencia la forma. ¿Ya la leyeron esa lámina? ¿Ya? Bueno, pasamos a la otra. Allá abajo falta un renglón que dice una nueva comprensión acerca de lo que es dirigir para propiciar, entre paréntesis, no diseñar los procesos sociales. Una nueva comprensión de la dirección, más bien como propiciar en lugar de diseñarlo todo, controlarlo todo. Yo no me resisto a la tentación de hablarle aquí de esto que dice en la mitad de la lámina, del valor de la convivencia participativa social para la salud humana, ¿no? Los que estuvieron en una charla que yo di hace poquito aquí en Funglode, me disculpan porque van a oír ya algo que oyeron, pero no todos estuvieron. Se han hecho experiencias con japoneses que han migrado de Japón a la costa oeste de Estados Unidos sobre la frecuencia del infarto del miocardio en ellos. Y se ha llegado a la conclusión que la frecuencia del infarto del miocardio es mucho más baja en Japón que en los japoneses de la costa oeste de Estados Unidos. Pero dentro de los japoneses de la costa oeste de Estados Unidos se han hecho indagaciones de la frecuencia del infarto del miocardio. Y ha dado que la influencia del infarto del miocardio en las familias japonesas, en los japoneses que han mantenido cultura y hábitos japoneses dentro de la cultura americana, es mucho menor que la frecuencia de infarto del miocardio en aquellos japoneses que se han americanizado, digamos, a un 80, un 90%, que han perdido sus raíces culturales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Seguimos. Fíjate cuántas cosas se están vislumbrando ya y la ventana está recién entreabierta. Imagínense ustedes cuando esa ventana esté abierta, de par en par. Allá abajo dice una nueva comprensión acerca del origen del cáncer que no está solo vinculado a los oncogenes y así como de su tratamiento. Porque hay una línea de pensamiento de investigación del cáncer que los vincula a determinados cánceres, que se dice que, a determinados genes, que se dice que son genes, o sea, oncogenes, genes que ocasionan el cáncer. Bueno, la cosa parece ser mucho más compleja que eso, ¿no? Y se está vislumbrando precisamente a través de este enfoque complejo, no lineal, holístico de los fenómenos biológicos vinculados al cáncer. Lo mismo que con el genoma humano. Se hablaba de que un gen, una proteína, ¿no? Es mucho más complejo que eso. En primer lugar, el gen está dentro del ácido desoxirribonucleico, es decir, dentro del cromosoma. Y eso es sintetizado por proteína. Entonces, un gen, una proteína, pero el problema es que el gen es sintetizado por proteína. Entonces, estamos ante el problema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, todo es mucho más complejo. Es toda una red de procesos bioquímicos en los cuales el genoma es dotado de sentido biológico. La célula vive el genoma, no computa la información del genoma. En fin, de esto se pudiera estar hablando mucho. Seguimos. Fíjese que punto suspensivo porque la lista es incompleta. Esto del infarto es muy curioso. Se suponía que mientras más rítmico latiera nuestro corazón, más saludable estamos. Resulta que no es así. Resulta que mientras más rítmico late el corazón, nos estamos enfermando, ¿no? Se han hecho series temporales de los latidos del corazón y se ve que en iguales intervalos de tiempo los latidos del corazón de una persona sana no son rítmicos. Tienen determinado alejamiento del ritmo. No demasiado, pero determinado. Y eso tiene que ver, o sea, incluso se caracteriza cuantitativamente como una ley de potencia inversa. Y eso tiene que ver con fenómenos que se denominan en la jerga de la complejidad, de que la dinámica cardíaca está atrapada en un atractor caótico. Pero bueno, ese es un tema muy especializado. Los que se interesen por él, inscríbanse en el diplomado y tendrán más noticias en la próxima semana.
O sea que si ustedes se ponen la mano del corazón y está totalmente rítmico, empiecen a brincar algo, a ver si buscan un poquito de arritmia. Y eso tiene su lógica, ¿no? Porque el sistema sanguíneo, circulatorio, donde está el corazón bombeando la sangre, no es el único que tenemos. Tenemos sistema inmunológico, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema digestivo, y todos esos sistemas forman el único sistema que somos un organismo. Entonces, esa coordinación entre sistemas lleva a que cada sistema tiene que como que adaptarse, coordinarse con los demás, y eso en el caso del corazón lleva a esa arritmia. O sea que la arritmia es buena, es la manera que el corazón busca irse adaptando a que tiene que coordinar su actividad con los demás sistemas del cuerpo. Y los demás sistemas del cuerpo le pasa lo mismo con el sistema circulatorio. Bueno, y finalmente esto que está aquí, que es una nueva comprensión acerca de cuáles son las fuentes del cambio y la transformación, es decir, de la dinámica, tanto en los procesos biológicos como no biológicos y sociales, a través de esta matriz. Vean que abajo está, por lo que empezamos, la articulación entre información y sentido, la comunicación como articulación entre información y sentido. Si usted extrapola esto al mundo no social, eso nos lleva de la mano a una comprensión no antropomórfica de la comunicación. Yo podría hacerlo, no lo voy a hacer porque no es el tema, ¿no? Pero de hoy es la comunicación social, pero sería muy lindo desarrollar esto de información, comunicación, sentido, no en lo social y en lo humano, sino en lo biológico e incluso en lo físico y en lo químico, aunque algunos de ustedes pueden así y enarcar un poco las cejas cuando oigan esto. En el certificado de estudio vamos a hablar más de esto. Por cierto, déjenme ir para atrás. En la literatura ustedes van a ver masa, o generalmente ponen materia, energía, información, eso lo van a ver en todas partes, como fuente del cambio y la transformación que caracterizan los sistemas complejos. Pero no van a ver el sentido identitario. A nuestro modo de ver hay que añadir eso, y alguna otra gente que está trabajando fuertemente en esto, como Stuart Kaufman en el Instituto de Santa Fe, como Brian Goodwin en Inglaterra, también están en ese sentido desarrollando su pensamiento, que no basta con el intercambio de materia o masa, energía, información, que hace falta un cuarto componente, que nosotros vemos en el sentido, precisamente porque es lo que dota de sentido identitario a la información. Pero bueno, ese es un tema que ameritaría toda una conferencia. Entonces, como resultado de esto, de los desarrollos de las computadoras, etcétera, estamos acostumbrados a los laboratorios tradicionales. En esta lámina anterior, fíjense, masa, energía, información y sentido. Los laboratorios tradicionales están hechos a la medida de estudiar transformaciones, cambios y transformaciones, patrones de cambio y transformación de masa y energía, de esto que está aquí arriba, ahí arriba. Pero está surgiendo un tipo de laboratorio que está hecho a la medida de estudiar pautas de cambio y transformación de lo de abajo, de la información y sentido. Y esa es la pantalla de la computadora. Y no por eso, no ajeno a eso, es que muchos modelos que se están haciendo ahora computacionales tienen un poder heurístico tremendo para los fenómenos sociales y los fenómenos humanos. Este nuevo tipo de laboratorio, la pantalla de la computadora, está permitiendo ya estudiar pautas de cambio y transformación de información y sentido, que en el caso, incluyendo los de la comunicación social, que tienen tanto poder heurístico como los tradicionales experimentos que hacíamos o modelos que hacíamos. Recuerden que un experimento no es más que un modelo experimental en los laboratorios tradicionales, pero para estudiar pautas de transformación de masa y energía, ¿no? Estamos pudiendo estudiar con las computadoras cosas en la sociedad, en el ser humano, que parecía imposible, ¿no? Porque se basan en las pautas de cambio y transformación de información y sentido, que en los laboratorios tradicionales no están hechos para eso. Bueno, la pantalla de la computadora está cortada al talle de eso. Que conste, yo no soy un fanático de la computación, ni mucho menos, pero tengo ojos para ver, cabeza para pensar, ¿no? Entonces, cuando usted ve una herramienta importante, lo que hay que hacer es aprovecharla. Yo siempre digo que el científico social, no el informático, no el matemático, no el físico, el científico social, que dentro de 10 años, si no es que ya pasa eso, dentro de 10 años, si no es que ya está pasando, que no aprenda a hacer modelos computacionales, se queda atrás. El científico social, que hasta ahora parecía que, bueno, podía. Entonces, los fenómenos complejos, los sistemas complejos presentan otras clases de manifestaciones que se están viendo en todas esas cosas que yo le puse anteriormente, que se los diferencian
de los que son puestos en evidencia por los modelos tradicionales. Y entonces aquí, igual que hicimos con la ciencia tradicional de los sistemas simples, hacemos con la ciencia de los sistemas complejos. Aquí tienen ustedes algunos rasgos de los sistemas cuyo comportamiento denominamos como complejo. Abajo nos sale uno que dice, pueden contener un gran número de elementos. Voy a dejar que ustedes lo lean porque no es necesario repetirlo. Los modelos tradicionales son cerrados, no son abiertos al entorno. Lo que se estudia no intercambia con el entorno. Fijamos condiciones iniciales, condiciones de frontera, ¿no? Buscamos el equilibrio, buscamos la estabilidad, ¿no? Buscamos el orden. En los fenómenos complejos se busca la alternancia entre orden y desorden, estabilidad e inestabilidad, equilibrio y desequilibrio. Y es lejanos al equilibrio, lejanos a la estabilidad, lejanos al orden, donde emergen los nuevos fenómenos complejos. La ciencia tradicional descontextualizó y ahistorizó el estudio de los fenómenos. Leyes universales, valen para todo momento, para todo lugar, ¿no? Esas existen, tienen su valor, pero los fenómenos complejos tienen muchas características que no rigen para todos los lugares ni para todos los momentos. Son contextuales e históricos. Y la ciencia de la complejidad contextualiza e historiza los fenómenos. ¿Qué le ha venido sucediendo a lo que estoy estudiando y qué le está sucediendo ahora? Y eso nos conduce a qué gama de alternativas podrá tener en estos momentos, de las cuales se propiciará una o no, de acuerdo a cómo transcurra el ulterior desarrollo. Seguimos. Otras características de los sistemas complejos. Estas características, como son de los sistemas que se comportan complejamente, serán objeto de tratamiento mucho más detallado en el diplomado que comenzamos mañana. Son cosas que los que quieran formarse en ese pensamiento transdisciplinar de la complejidad para construirse esos espejuelos tienen que manejar, porque si no, no se van a construir los espejuelos y no se los van a poder poner. Y no se trata de hablar de la complejidad, sino de ponerse los espejuelos de la complejidad. Seguimos con esas características. Un breve resumen de algunas de las características de los sistemas que denominamos con comportamiento complejo. En particular, eso que ven ustedes arriba es que los sistemas complejos presentan un comportamiento, algunos comportamientos que no se evidenciaban en la ciencia tradicional. En la ciencia tradicional siempre terminábamos con comportamientos fijos, o sea que llegaban a un punto y ya no se transformaban más, el reposo, ¿no? o la constancia, o cíclicos o periódicos. Eran los dos tipos de fenómenos que tradicionalmente se caracterizaban y se buscaban. Los sistemas complejos tienen otros, pueden ser fijos, pueden ser periódicos, pero tienden rápidamente a salir de este tipo de dinámica y caer en otro tipo de comportamiento que llamamos caótica o rara o al borde o límite del caos o de la inestabilidad, y que son contraintuitivos, ¿no? Usted no pensaría que pudieran portarse así. Y al mismo tiempo la complejidad está desarrollando un tipo de geometría que es la geometría del mundo real, ¿no? Es decir, no es la geometría y la cronometría, ¿no? De Euclides con los triángulos, los círculos, las esferas, que son idealizaciones. Nadie ha visto un círculo perfecto, nadie ha visto una esfera perfecta en la vida real, sino la geometría fractal, la geometría de la autosimilaridad, la misma conformación a diferentes escalas espaciales o la misma tasa de variación a diferentes conformaciones temporales. Y esa geometría fractal, que es la de las costas, la de las nubes, la del sistema alveolar en los pulmones nuestros, la del riñón, la del sistema circulatorio, la del sistema financiero, aunque parezca esto un poco raro, la de la sociedad. Podremos argumentar en el diplomado que la sociedad es un fractal, aunque a ustedes les suene raro eso, que el sistema financiero, el ámbito financiero es un fractal, ¿no? Que nuestro riñón es un fractal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tipo de geometría que no tiene solo dimensiones 1, 2 y 3, sino que puede tener dimensiones fraccionarias. Y entonces para este tipo de comportamiento complejo nos hacen falta otros modelos
que no homogenicen, que no racionalicen, que no partan o busquen a toda costa condiciones de equilibrio, que no subsuman las partes al todo en malas holísticas o que no reduzcan el todo a las partes, como el reduccionismo, y que permitan posibilitar la autoorganización, aprender la autoorganización y los procesos emergentes entre los componentes y la totalidad, ¿no? Que conforman muy rápidamente sobre la autoorganización y los procesos emergentes, y ya terminamos, que pienso que ya los estoy cansando. ¿Qué es la autoorganización? En el diplomado lo veremos con mucho más detalle, pero es la manera que el mundo tiene espontáneamente de aprovechar la articulación y articular y resolver los conflictos cuando se presenten entre sus fuentes más generales de cambio y de transformación, ¿no? Que son la masa, las energías, la información y el sentido. ¿Qué son los procesos emergentes? Son aquellos en que de interacciones locales entre algunos de los componentes de esa red que conforma la totalidad, en una subred de esa red, interacción a veces muy sencilla, emerge de abajo para arriba, gracias a la no linealidad de la interacción, un nuevo orden global sumamente complejo y que muchas veces es contraintuitivo. Así emergió la vida de lo no vivo, así emergió la vida racional de la vida no racional. Interacciones locales, muy sencillas a veces, que fueron no linealmente amplificándose, y la red cambió de cualidad. Y surgió la primera célula, y de ahí se pobló el mundo de organismos unicelulares y después pluricelulares. Y en un lugar determinado, uno de esos organismos pluricelulares, o más bien un grupo de esos organismos, ¿no? Producto de interacciones no lineales, la red se transformó y surgió la primera comunidad de homínidos. Y a partir de ahí surgió la especie Homo sapiens. Y son estos procesos emergentes los que han sido eludidos cuidadosamente por la ciencia tradicional. Sobre todo la ciencia social, ¿ve? A la izquierda y a la derecha tienen ustedes, sobre todo las cosas que se aprehenden con H intermedia con los modelos tradicionales. Pero en el medio está lo que queda fuera, los procesos emergentes. Porque si usted desmembra una totalidad, se queda sin el desarrollo interno, que es el que produce esa emergencia, ¿no? Y eso es lo que precisamente está tratando de hurgar, están tratando de hurgar los modelos nuevos, complejos, entre ellos los modelos computacionales. Bueno, yo creo que ya debo parar aquí porque no quiero cansarlo. Y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna discrepancia, no tengan pena, me la dicen. Estamos aquí para aprender unos de otros. Y recuerden que mañana a las 6 de la tarde los esperamos a todos los que lo deseen en el aula 4 del tercer piso para comenzar el diplomado. Se pueden inscribir ahí, no hay problema, si no están inscritos se pueden inscribir. ¿Qué tal, Lenchi? ¿Eh?